ahora sí estoy grabando. Les decía entonces que hemos visto el qué y el por qué en la fundamentación, en la presentación, en la construcción del problema y en el texto, en la fundamentación, y luego el para qué o el por qué en la relevancia. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el segundo elemento, que es el marco teórico. Y mañana vamos a ver el marco metodológico. ¿Sí? El marco teórico es el desde qué punto de vista entiendo ese qué. Yo planteé qué quiero saber. Ese qué quiero saber, si es, según lo entiendo yo, un verdadero problema de investigación, contiene elementos teóricos. Entonces ya hay un esbozo teórico. El solo hecho de que uno diga eh, el método no sé cuánto del aprendizaje de la matemática, rendimiento, participación, toma de decisiones, currículum, no sé, planificación, cualquier concepto que uno utiliza es un concepto que está en general inserto en un modelo teórico, no es una palabra suelta. Yo lo pienso como que es una palabra que tiene debajo toda una mirada teórica. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que es controvertido ahora, que es el de competencia, por ejemplo. Uno sabe que competencia no es lo mismo que capacidad y que viene de toda una mirada epistemológico, teórico, política acerca de la escuela, aprendizaje y qué sé yo. Entonces, yo digo que ninguna palabra en ese sentido es inocente. ¿Sí? Entonces, la misma formulación del problema y la fundamentación, muy particularmente, ya tienen elementos teóricos. Lo que se hace en el marco teórico es formular una mirada teórica sobre ese qué, sobre ese problema de investigación que yo formulé. Esa es la cuestión. Digo una mirada teórica porque, a diferencia, esta es una diferencia importante, a diferencia del estado del arte, una mirada. Yo tengo que elegir, ¿sí? Hay formas muy distintas de entender cada cosa, ¿sí? Entonces, no es un resumen, ni una presentación, ni un collage de todo lo que se ha dicho sobre este problema de investigación, sino que es una mirada teórica. Entonces, lo que uno puede hacer es, al principio del marco teórico, por ejemplo, escucho mucho ruido, no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto. Asegúrense de que el micrófono esté cerrado. Daniel, me parece que todavía no es abierto. Galaxy A30 sigue abierto. No sé si yo los puedo cerrar acá, a ver. Sí, los puedo cerrar. Mire, qué lindo que es el autoritarismo, me encanta. A ver. Sí, se los puedo cerrar yo, perfecto. Listo. Creo que ahí discipliné a todo el mundo. Me perdí. La diferencia del marco teórico con el estado del arte. El marco teórico es una mirada integrada, una mirada teórica integrada sobre ese qué, sobre ese problema de investigación. El estado del arte, que a veces se pide en algunos proyectos, particularmente en proyectos de investigación técnica, sí es una presentación de todo lo que se ha dicho acerca de ese problema. Es decir, que el estado del arte no tiene por qué ser internamente coherente. No hace falta que sea internamente coherente. Yo puedo decir, el psicoanálisis ha dicho esto, los cognitivo-conductuales han dicho esto, no hace falta que haya ninguna coherencia. En cambio, en el entonces yo puedo, en el marco teórico, decir, se han formulado diversas teorías acerca de la identidad, por ejemplo, a fines de esta investigación suscribiremos la de tal. ¿Sí? Entonces uno dice eso para que no quede como que la teoría que uno defiende es la única, o es la única forma de entender la cuestión, pero después se aboca a una. ¿Sí? Vale. Hay una definición de marco teórico que yo tomo de Sautu, que es esa... ¿Ven la pantalla?
la presentación? Que no veo los mensajes. Ahí va. Sí, vale, perfecto, buenísimo. El marco teórico, esta es la definición que dan Sautu, Boniolo, Dalli y Elbert en un manual de metodología que yo usé mucho de base para el manual que escribí yo y que lo puse ayer en la descripción del video. Ahí tienen el link porque es un libro de Claxo, así que se puede acceder de forma gratuita. Dice, el marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. De ahí les voy a comentar 3 cuestiones claves que habría que destacar. La primera, en la definición, es la idea de corpus y de articulados entre sí. Eso es lo primero. Corpus y articulados entre sí. La idea de corpus remite, creo que está en la siguiente imagen, a eso, a una serie de elementos relacionados entre sí. Es decir, el marco teórico no es una seguidilla de teorías. No es hablo de esto, después hablo de esto, pongo un subtítulo y cambio de tema, sino que es una estructura interrelacionada de elementos. La segunda cuestión es lo de niveles, dice, diferentes niveles de abstracción. Eso alude a algo que también está en la fundamentación, que es que se va de lo general a lo particular en el marco teórico. Entonces lo típico es que yo ponga, como dice más abajo, una teoría general, que sería, por ejemplo, no sé, el marxismo, el método Waldorf, o qué sé yo, una teoría general, por ejemplo, del aprendizaje, el conductismo, el cognitivismo en educación. Esa es una teoría general, y vaya hacia lo que llama ahí la teoría sustantiva, que es la teoría que toca de forma directa mi problema de investigación, es decir, que aborda o explica mi problema de investigación. El estructuralismo, exacto, esas son teorías generales, ¿sí? Entonces lo normal es que yo vaya de ahí a lo específico. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba de si yo voy a hablar del concepto de ideología, lo más normal es que primero hable de la visión marxista del orden social y económico. Sería raro que hable primero de ideología y después, no sé, de lucha de clases y división de clases y qué sé yo, ¿sí? Entonces, a eso alude lo de distintos niveles de abstracción, y el ordenamiento es de lo general a lo particular, igual que en la fundamentación. Y el tercero, eso de que orientan la forma de aprehender la realidad, es decir, esto que les decía recién es una mirada. No hay una única mirada para nada, para el aprendizaje, para la gestión de la escuela, para nada, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que decir es confesar cuál es su mirada, digamos, ¿sí? Y eso tiene dos visiones. Una que uno podría considerar representacionista o positivista, como se mencionó aquí ayer, que es cuál de esas teorías es la que realmente describe, por ejemplo, cómo un niño o una niña aprende, ¿no? Ahora, en la postura que yo tengo, que es anti-representacionista en términos epistemológicos, yo diría que la cuestión es que la teoría es una forma de comprensión del mundo que en cierta forma es el mundo mismo, por así decirlo. Es decir, si yo, por ejemplo, concibo a un niño como un objeto, el niño es un objeto en la forma en que lo entiendo y en todo lo que se deriva de esa forma de comprensión, es decir, en sus efectos, ¿no? Ahora, claro, sí, hacer esa confesión, exacto, decir dónde estoy parado, ¿sí? No hacer como que soy ¿cómo decirlo?, la voz del ningún lado, ¿no? O que no tengo valores, posición política, ideología, qué sé yo. Entonces,
esa noción que yo tengo teórica tiene el poder de presentar algo de una determinada forma. Entonces yo digo, esto es así. Entonces, por ejemplo, yo puedo catalogar a niños y a niñas como objetos o como sujetos de derechos, o puedo catalogar a gays y lesbianas como personas enfermas o como personas que tienen simplemente otra orientación de género. Entonces hay eh, una responsabilidad política en la forma que uno propone comprender un determinado fenómeno. ¿Sí? A eso se habla con lo de aprender la realidad. ¿Sí? Esa es la ilustración que hizo Pablo Hernández, que es quien ilustró el manual de cómo nos imaginábamos un marco teórico, donde las bolitas son los conceptos y las rayitas son las que unen esos conceptos. ¿Sí? Yo me lo imagino como una bola tridimensional que lamentablemente uno no le puede pasar a la cabeza del que lee así, toma, ese es mi marco teórico, sino que uno tiene que recorrer linealmente, que es la posibilidad que nos da el lenguaje esa esfera, digamos. Eh, eh, iba a comentar algo de marco teórico. Vale, antes de dar el ejemplo, quería mencionar cómo uno puede decidir o pensar cuáles son las teorías que va a incluir en su marco teórico. La pregunta más honesta es qué autores o autoras, qué teorías han abordado este problema de investigación. ¿Quiénes han hablado de esta cuestión? ¿Sí? Esa es la pregunta honesta, que digo yo. Y después hay una pregunta tramposa a la que yo le tengo mucho cariño, que es, ¿qué teorías podrían contribuir a explicar los posibles resultados? ¿Por qué? Porque las teorías del marco teórico, una vez que yo termino la investigación y tengo mis resultados, se utilizan para explicar esos posibles resultados. Entonces, en esta línea de que toda investigación empieza terminada, uno ya sabe más o menos qué va a pasar. Si yo vuelvo a la investigación de ayer, yo digo, ¿cuáles son las narrativas de docentes noveles en su primer año de ejercicio? Y yo ya me lo imagino, porque yo lo viví, porque, porque conozco a otras personas que lo vivieron y por algo me preocupa ese problema. Entonces muchas veces uno tiene ya la respuesta en la cabeza, casi que hace la investigación para legitimar esa respuesta que uno ya tiene en la cabeza. Entonces, esa función en términos técnicos la cumple el marco teórico. Yo cuando tengo los resultados, vuelvo a mi marco teórico para explicarlos. Y el análisis de resultados es los resultados a la luz del marco teórico. Entonces el marco teórico tiene que cumplir una característica básica que es la pertinencia. ¿Sí? Les doy ejemplos. Me dicen acá que se escuchan crujidos o que no escuchan bien. No sé si le pasa a todo el mundo, si se escuchan ruidos. Yo escucho bien. O sea, me escucho a mí mismo. Vale, ok. Vale. Les doy un ejemplo que fue un poco desorientador. Había un grupo de tesistas en un lugar que... Sí, estoy grabando, sí. Un grupo de tesistas que querían investigar las reacciones familiares cuando nacía un niño gay o una niña lesbiana. Eso. Entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué pusieron en su marco teórico? Primer elemento, homosexualidad. Sí, Galaxy J6, no sé quién es Galaxy J6, perdón. Iba a hacer una pregunta, Galaxy J6. Vale, si tenés una pregunta, escribíla en el texto y ahí la contesto. Entonces, primer elemento que trataron en el marco teórico, homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad?
de dónde vienen las teorías que existen, de si es heredada, si es adquirida. Chao. Segundo, familia. Porque como eran gays que nacían en una familia, familia. Pero así, subtítulo, familia. Y después, por último, era comunicación. Porque entendían que es esa reacción de la familia al niño o niña que no se esperaban, con una orientación que no se esperaban, se comunicaba a través de la educación, de la comunicación. Vale. Lo que resultó en esa investigación es que cuando nacía un hijo gay o una niña lesbiana en una familia, había un rechazo inicial o una decepción inicial y después primaba el rol el relación filial. Es decir, primaba el cariño y decía, bueno, listo, te quiero así como sea, no me importa. Eso es lo que resultó, digamos. Vale, esos fueron los resultados. Ahora yo vuelvo a mi marco teórico. ¿Cómo hago para entender que una persona primero se enoja, se decepciona, porque no va a poder jugar a la pelota con ese nene, porque no sé qué cosa que se le rompió en su fantasía, y después prima la relación filial? Yo voy a ese marco teórico y ¿qué había? ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es la familia? Los tipos de familia, ¿qué es la comunicación? Ya habían puesto emisor, receptor. Nada de ese marco teórico servía para explicar esos resultados. Ese es un mal marco teórico. Yo en su momento les dije, ¿saben cuál creo yo que es el tema que tienen que tratar en el marco teórico? Las fantasías de los padres. Cuando yo se los dije, me miraron como si les estuviera hablando en arameo, porque decían, ¿qué tiene que ver esto con la homosexualidad, con la familia? ¿Sí? Entonces a veces no es tan fácil de ubicar, a veces es fácil ubicar el núcleo teórico del marco teórico y a veces no tanto. Por eso esa segunda pregunta, ¿cuáles son los posibles resultados? Perdón, ¿cuáles son? Sí, ¿qué conceptos teóricos explicarían los posibles resultados? Que como digo es una pregunta tramposa, pero que orienta muy bien para elegir las teorías. ¿Qué hace uno después? Elige las referencias y en el mismo, como igual que en la fundamentación, escribe un guión. Es decir, voy a hablar de esto, de esto, de esto y de esto, en este orden y de estas fuentes. Entonces ese guión opera, insisto, porque uno escribe sabiendo para dónde está yendo, ¿sí? No escribe así por escribir acerca de lo que le parece, bla, bla, bla. ¿Sí? Eh, eh, Paula, a ver, para si quizás he sido yo que estoy en un lado. Segundo. No, pareciera que no. No sé qué puede ser, Paula. Yo no estaba viendo si quizás te había bloqueado yo, pero no. Eh, a ver ahí. Vale. No, pareciera que no soy yo, pero no lo sé. Les decía entonces, eh, me perdí. Ah, que les iba a mostrar otro ejemplo. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Dice para la pregunta. ¿Lo ven? Vale, ok. Lean eso y ahora se los comento. Ahora se, lo- ahora se los comento. Vale, les comento el antecedente de esta investigación. Lo que se interesaban ahí era, ¿por qué se interesaron? La pregunta del video, ¿no? ¿Qué le interesa esto a nadie? Eh, la cuestión es por qué eh, eh, ¿por qué interesa el discurso de estos padres? Estos padres eran una serie de padres que se habían organizado en pos de una ley, de hacer lobby para una ley de tenencia compartida. ¿Mm?
Entonces, ¿por qué importaba? Porque estos padres lo que estaban desafiando era la noción, acá dice Daniel que si se apagan las cámaras quizás no se corta el audio, podría ser, si quieren, como quieran. ¿Sí? ¿Cuál es la... ¿Por qué interesa esa cuestión? Porque si han cambiado las nociones de género, es decir, si han cambiado lo que nosotros entendemos como mujer, entendemos como hombre, ¿por qué la práctica de la tenencia sigue siendo casi automáticamente para la madre? ¿Por qué la tenencia sigue siendo casi automáticamente para la madre? Si estamos diciendo que no hay una relación natural de las mujeres con la maternidad, de las mujeres con la crianza, que los hombres deberían criar en igualdad de condiciones, bla, 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 la igualdad económica, todo eso, bueno, entonces ¿por qué la tenencia tiene que ir para las mujeres? Automáticamente, digamos, ¿no? O más o menos así como casi como un reflejo. Entonces, ese era el planteo, digamos, ¿no? Entonces, por eso interesaba el discurso de estos padres, porque eran unos padres que estaban combatiendo por transformar una práctica diciendo que como que se derivaba de ciertos cambios en nociones que tenían. Entonces, esos fueron los elementos que incluyeron en el marco teórico. Ese es el guión, ¿sí? Entonces se los comento. Empezaron hablando de género, muy particularmente de los roles de género, diciendo que el género es construido, a diferencia del sexo, que es un dado biológico, incluso ellos incluso eso está en discusión. Pero asumamos, bueno, que el género es construido, ¿no? Y se construyen diferencias de género sobre las diferencias sexuales. Y luego hablaron de los roles de género. De los roles de género se derivaba, fíjense que se da lo mismo que en la fundamentación, que lo que sigue se deriva de lo anterior, es parte de lo anterior, se deriva o se relaciona con lo anterior. No es homosexualidad, familia, comunicación, sino que una de esas nociones de género es la de la masculinidad, que es lo masculino, que es un hombre, que es lo propiamente masculino, por ejemplo. Tercero, y una de esas cuestiones era la idea de paternidad, del rol paterno como un rol propio del hombre, ¿no? Y después venía la paternidad hegemónica, es decir, que es esa noción de que los hombres eh, el rol del padre proveedor, del hombre proveedor, digamos, esa sería la paternidad hegemónica, es un ser que provee, que mata al mamut y lo trae, y después la madre lo cocina, y no se ocupa de los niños, y en cualquier caso, incluso desde el psicoanálisis, es quien quiebra, ¿no? Es la ley del padre, o no tiene por qué ser necesariamente afectivo, bla, bla, bla. ¿Cómo hago para minimizar todo esto? Cierren los micrófonos, por favor. El cuarto punto era cómo esas nociones habían cambiado, es decir, cómo se había, del lado de la mujer, considerado que no hay una relación necesaria entre mujer y maternidad, y no hay una relación necesaria entre mujer y la crianza, por ejemplo. ¿Sí? Y que también habían cambiado los roles para el hombre, ¿sí? Es decir, que se consideraba un hombre, en algunos contextos, un hombre que se encargaba de las tareas de la casa en la misma medida que la mujer, que se ocupaba de los críos en la misma medida que la mujer y demás. Y de ahí sale el último concepto, que en la definición de Sautus sería la teoría sustantiva, que es la de nuevas masculinidades y paternidades, que es toda una teorización acerca de los desafíos que se están haciendo a la noción de paternidad hegemónica. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Se empieza por una teoría general, que es la teoría del género, hablar del género en un sentido general. Y se va hablando, digamos, creo que va a cortar a la media hora. Ah, no, mentira. Y se va... me fui, perdón. Y se va haciendo cada vez más específico
hasta la teoría sustantiva, que sería la teoría acerca de las nuevas masculinidades y paternidades. Sí, Pablo, escucho ruido. Fíjense que tengan todos y todas el micrófono cerrado. Entonces, cuando yo hago la investigación y le pregunto a estos padres cómo ven esta ley, cómo ven su rol de hombres, cómo ven el rol de la mujer, cómo ven la relación entre el hombre y la mujer, cómo ven el rol del hombre respecto a la crianza, etcétera, etcétera. Yo estoy esperando que estas personas, estos hombres en particular, que incluso estaban organizados, me digan algo distinto de la paternidad hegemónica, ¿no? De yo ya trabajo todo el día en mi casa, todo el día afuera y encima tengo que venir a cocinar, ¿no? Bueno, van a decir algo distinto. Entonces, si yo encuentro eso, cuando vuelvo al marco teórico para analizar esos resultados, hay elementos teóricos que me permiten analizarlo. ¿Por qué? Porque encuentro elementos como nueva masculinidad, rol hegemónico, cambio social, que me permiten entender qué puede haber pasado con estos padres que están cuestionando la práctica de la práctica de que más o menos con cierto grado de automaticidad se pase la tenencia a la madre, ¿no? A la mujer. Algunas cuestiones de formato muy brevemente, o de prácticas. Lo que le he dicho hasta ahí es qué es el marco teórico y cómo elegir las teorías. Mis recomendaciones al respecto son, una, escribir un guión. Es decir, escribir el guión parecido a ese que estaba recién ahí, de qué cosas voy a incluir y hacerme la pregunta de si esto me va a resultar relevante para explicar lo que yo espero encontrar. Eso primero. Segundo, típicamente en un proyecto así de 12, 13, 15 páginas, el marco teórico ocupa entre 4 y 5 páginas, diría yo, o entre 3 y 5 páginas. Mi recomendación, como digo, es hacer esta orientación de lo general a lo particular y hacer una introducción al principio diciendo cuáles son los temas que se van a tratar para que quien lee se oriente. En este marco teórico abordaré esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Y al final, después de haber abordado las teorías, hacer un cierre integrando en un párrafo los elementos clave. ¿Sí? Y por último, una cuestión que me suelen preguntar es, ¿qué pasa si ese marco teórico no explica los resultados? Yo diría que debería explicar al menos algunos resultados. Ahora, podría ser que salgan en los resultados cosas que no son explicadas por marco teórico. En ese caso no se modifica el marco teórico, porque ahí uno parece como más inteligente de lo que es. ¿Sí? Sí, acá veo que quedan 6 minutos. Sino que lo que yo hago es, en el análisis de resultados, que eso lo vamos a ver, o sea, no lo vamos a ver en realidad, se los voy a comentar nomás, es agregar lo que se llaman teorías complementarias. Las teorías complementarias son teorías que abordan alguna cuestión de los resultados que no son explicadas por el marco teórico. A veces la gente se horroriza cuando eso pasa y yo le digo, eso es lo mejor que te puede pasar, porque quiere decir que tu investigación no empezó finalizada, que la realidad, por así decirlo, te sorprendió. Vos esperabas, no sé, obreros revolucionarios y organizándose para hacer no sé qué cosa y están súper tinelizados y no tienen la menor intención de remover el avispero, por ejemplo. Entonces quizá el concepto que yo había pensado de conciencia de clase y qué sé yo, lo tengo que cambiar por el de ¿cómo se llama? El de Gramsci me sale burocracia, no es burocracia, vale, si alguien se acuerda del concepto este de Gramsci de hegemonía, ¿sí? De hegemonía cultural, que es que aquellos que supuestamente deberían estarse enojando con el orden de cosas, están chochos con el orden de cosas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces eso no lo explica muy bien la teoría o hablar de conciencia de clase, lo explica más bien quizá la ideología
o la hegemonía cultural. ¿Sí? Entonces, yo esperaría que el marco teórico sirva para algo, si no quiere decir que quizá era un mal marco teórico desde el principio. ¿Sí? Eh, Ahora, si eso no explicara todo, en el análisis de resultados, como digo, se agregan las teorías complementarias, como creo que ayer alguien preguntó, ¿qué pasa si salía algo que no estaba en los objetivos específicos? Para eso son las teorías complementarias, es decir, para explicar aquello que yo encontré como resultado y no fue explicado eh, o no puede ser explicado por todo lo que yo puse en el marco teórico. ¿Sí? Vale, ahí quedan 3 minutos. No sé si tiene alguien alguna pregunta de urgencia. Sí, Mónica, sí, sería buenísimo para mañana, sí, las pantallas apagadas idealmente y los teléfonos cerrados. Igual si ustedes, la pantalla tiene mucho que ver con la conexión que uno mismo tiene. O sea que si ustedes no se pixelan ni se mueven así como en stop motion, quiere decir que la conexión está andando bien. Yo las veo bien, los leo bien, y por lo que entiendo la mayoría me escucha bien. En todo caso, no se preocupen quienes escucharon, porque voy a hacer lo mismo que hice con el video de ayer. Lo voy eh, ahora lo voy a subir al mismo canal y va a estar abajo del de ayer. ¿Sí? Si no hay alguna pregunta súper breve, lo dejamos acá y reconectaríamos mañana a las 5 que vamos a ver marco metodológico. Vale, no veo ninguna. Si hay alguna pregunta. Lo voy a subir en el mismo canal que está el otro, que no sé si lo pudieron ver, entiendo que lo pudieron ver al final. Si no tienen el link del video, vale, veo que hay gente que no lo ha recibido, vale. Les pido que me escriban y yo les mando el link del video, porque lo he puesto de forma que solo lo vean quienes yo les mando el link. Entonces, si no les ha llegado el link, vale, Roxana, toda esta gente que no lo ha visto, Nuria, me escriben y les mando el link. En ese canal va a estar el video de ayer y el de hoy. Las dejo porque se corta. Muchas gracias por conectarse y nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta luego. Hasta mañana.